Ok, boa noite a todos. Aqui Henrique Bate, presidente da ABOL. Com muita honra e alegria, nós estamos recebendo mais um colega para uma webinar. Hoje é dia 26 de agosto de 2025. Esta aula será gravada, vai ficar arquivada para a ABOL nos futuros, né, para consulta dos futuros sócios da ABOL, digamos aí, por muitos anos, espero que sim. E são 9h10 da noite. Nós estamos aqui recebendo hoje um colega, um estimado doutor, convidado estrangeiro, que vai, obviamente, não se importar em falar na sua língua, não tem problema nenhum para nós. Mas, e aí eu vou deixar agora como o nosso diretor científico apresentar o nosso colega, o professor Eduardo Miranda, e passo a você, Eduardo Tenório, o doutor Tenório, a honra de apresentar o nosso colega e dar andamento à nossa webinar. Boa noite a todos e uma excelente aula. Boa noite com todos. Aqui vou apresentar o Dr. Eduardo Miranda. Ele é um grato amigo de Equador. Ele é profissional ortodontista. Ele é um experto em MARPE. Então, hoje vamos a ter a oportunidade de fazer todas as perguntas que surgem aqui neste momento para tirar todas as dúvidas que temos. Então, Eduardo, para mí es un gran honor presentarte aquí. Qué gusto que nos puedas acompañar. Eh, Muchísimas gracias por tu valioso tiempo. Sé que estás a full con el trabajo y con todo. Y bueno, puedes continuar toda tuya la presentación. Muchas gracias, amigos. Doctor Enrique Bachi, buenas noches. Qué gusto presentar ante ustedes, ante Eduardo y todos sus amigos de Brasil, un tema muy importante que lo he venido tratando por algunos años, que es el MARPE, y que me ha pedido Eduardo compartirles mi experiencia en estos dispositivos. Y sé que a veces es un poco, para algunos es un poco difícil, otros ya tendrán bastante experiencia en estos dispositivos, pero voy a compartirles lo que yo he podido desarrollar en mi clínica acá en donde yo trabajo en Ecuador, en la ciudad de Ambato, a una ciudad de altitud, 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y pues de esto hay muchos problemas atrésicos en mi ciudad y que me han permitido primero diagnosticarlos y luego pues tratarlos. Y su incidencia aquí en esta zona creo que por la altura, la altitud o por los factores ambientales en esto que se llama la región andina de los Andes del Ecuador, creo que a veces los pacientes lo desarrollan un poco más que en otras partes. Bueno, soy Eduardo Miranda y me quiero presentarles en lo siguiente. No sé si está aquí. Entonces, este es mi país. Este es mi currículum. He tratado, este video que les presenté es parte de Ecuador, si muchos no conocen. Estamos pues una región de 4 regiones, como es Costa, Sierra, Amazonía, y todo el mundo lo conoce más por las Galápagos. En esta presentación, aquí tengo mi resumen de mi
mi currículum y al fondo tenemos un icono de mi ciudad, que es la Catedral de Ambato, ¿sí? Donde yo aquí practico en mi clínica y también soy docente en la ciudad de Quito, en la capital. Pues en resumen, lo que quiero resumir en esta noche, algo muy importante que es sobre, perdón, si, no sé si salió mi presentación, No, se ve bien. Se ve bien. ¿sí? Está perfecto. Sí. La manera Bueno, de dominar la naturaleza. La ok. naturaleza. Entonces, aquí quiero empezar esta noche con este resumen de todo lo que nosotros trabajamos como ortodoncistas, que deberíamos como saber bien sobre la anatomía de nuestros pacientes antes de poder aplicar cualquier dispositivo en boca. Y en esta frase del señor Quintanapali, el que creó Xcaret, un parque temático en Cancún sobre los cenotes, sobre playas, sobre selva, e indica que la manera de dominar la naturaleza es obedeciéndola, o sea, conociéndolo bien lo que es, lo que tenemos nosotros para poder aplicar. Es así como no podemos, antes de construir, pues un ingeniero debe conocer cómo está su terreno, en qué lugar va a realizar su edificación. Y es así como nosotros como ortodoncistas también debemos conocer bien al paciente. En MARPE, pues esta definición lo dio el doctor Ki-Jun Lee de la Universidad de Yonsei en el 2010 y para mí, y en resumen, es que todos los dispositivos que utilizamos, un jack screw para la disyunción no quirúrgica de las suturas palatinas y circunmaxilares y asistidas, ya sea conocida como microimplantes o mini implantes, eso ya depende de los artículos. Creo que más se ha definido por mini implantes, pero hay muchos artículos que lo publican como micro screws, mini screws o incluso solamente como screws. A la actualidad tenemos una variedad de dispositivos y muchas veces nos preguntamos, ¿qué dispositivo puedo utilizar en la boca de mi paciente? Si es con 4 tornillos, 2 mini tornillos, si usamos un MC o un dispositivo tipo PEGLAF, y en qué posición del paladar vamos a colocarlo. Y eso nos va a dar, dependiendo a nosotros lo que planifiquemos, el maxilar se va a abrir de diferente manera, ya sea un sentido de abanico o en sentido posiblemente una apertura más en la parte posterior, o lo que queremos todos es que se abra de una manera más paralela. Todos los dispositivos difieren del MARPE sobre el Hyrax, el SARPE, puesto que se producen diferentes resultados y sobre todo la incidencia sobre el tercio medio facial. Cuando nosotros usamos un MARPE y de acuerdo a su posición, se ha podido identificar en este estudio del doctor Ilveira en que se produce más efectos tanto en la parte anterior de la espina nasal anterior como en la parte posterior y también en sentido coronal, es decir, a nivel de las apófisis ascendentes del maxilar superior en una forma más paralela, en un sentido trapezoidal. Sin embargo, los jairas o el sarpe muy poco hacen una incidencia sobre el tercio medio facial, sobre todo ya en adolescentes. Y el SARPE, sobre todo por ser al, al ser una expansión debajo de lo que es la osteotomía inferior de esta LEFOR1, lo único que produce es solamente una expansión sobre los procesos donde fueron sometidos al corte, sin tener alguna incidencia en el tercio medio facial. Es por eso que un JAIRAS, un SARPE y las osteotomías segmentarias van a diferir al resultado que nosotros queremos con un MARPE siempre y cuando donde coloquemos los tornillos. En un marpe, igual, nosotros si no tenemos una buena colocación o una buena ubicación, a pesar de que logremos una disyunción o que nos aparezca un diastema, va a depender mucho de cómo se abre todo el tercio más medio facial. Muchas veces podemos lograr el mismo resultado con un marpe, lo que se puede obtener con un Hyrax por el cual
necesita el marco una buena planificación, una buena ubicación de los mini implantes con el tornillo de expansión para lograr el dicho efecto en que incida de una manera más paralela sobre el tercio mediofacial y provocando efectos que nosotros queremos, que actúe sobre todo lo que es vías aéreas superiores. Entonces, ¿qué necesitamos para tener en el éxito con el MARPE? ¿Qué estamos buscando para que todo sea exitoso? Primero, debemos considerar pues, la maduración de la sutura palatina. Y no solamente eso, sino también que el dispositivo va a actuar sobre el contrafuerte cigomático malar. Sobre esto, nosotros tenemos que hacer qué dispositivo vamos a someter a estos huesos, estas suturas circunmaxilares, el diseño y qué tipo de expansión yo quiero lograr o cómo debo activar el dispositivo. Y saber si ese dispositivo que yo estoy trabajando ejerce la fuerza adecuada para poder separar la sutura palatina. Y algo muy importante es la colaboración del paciente. Entonces, las planificaciones de los dispositivos de MARPE deben ir desde una perspectiva, desde el hueso, ¿sí? Para que logremos nosotros primero una estabilidad de los mini implantes, saber ubicar dónde van esos mini implantes en zonas adecuadas del paladar, diseñar bien el dispositivo en el laboratorio, porque muchas veces, a pesar del diseño que haga el laboratorio, y una vez que nos llega a nuestra consulta y nosotros colocamos el dispositivo en boca, a veces puede fracasar porque a veces del laboratorio no está bien entrenado o a veces al momento de colocar tenemos falla, no ubicamos bien el dispositivo y no tenemos un buen juego, sobre todo entre la anatomía, los mini implantes y el tornillo de expansión. Muy importante la edad del paciente, saber qué zonas anatómicas son adecuadas de acuerdo al paciente, a esta edad. Pues a veces en pacientes adultos no tenemos buen hueso, e incluso a veces en adolescentes vemos zonas que están con hueso deficiente o no están bien desarrolladas. Las activaciones del tornillo son muy importantes, pues, puesto que si el paciente no sigue el protocolo que nosotros designemos al paciente como debe activar, es posible que no demos ese efecto. Y otra parte, tener higiene sobre esos tejidos blandos, pues pueden llegar a afectar al hueso que soporta a los mini implantes. Entonces, la estabilidad de los microimplantes debo estar relacionada que yo debo tener para el marco, un buen grosor, un buen volumen y una adecuada calidad ósea. Se indica que se necesita por lo menos 3 milímetros de ingreso de la rosca entre hueso cortical y esponjoso para lograr una estabilidad primaria. Lo ideal se ha demostrado en algunos estudios que los mini implantes palmar deberían estar ingresados su rosca alrededor de 5 a 6 milímetros para soportar bien las fuerzas ortopédicas, con una densidad superior a 850 unidades Constant, ¿sí? Y que el puedan soportar esas fuerzas menores a 30 kilogramos. En un principio se definió en este estudio de Kang de Corea, en el cual se identificó zonas tomográficamente donde debería estar la mejor zona en el paladar a nivel paralelo a la sutura palatina y en el sector posterior al foramen nasopalatino, en el cual de esa manera se identificó en la zona anterior del paladar como una zona adecuada y rica de hueso para soportar mini implantes. De esa manera se definió lo que es la zona T, en el cual está detrás de del papila palatina, desde lo que es de los contactos interproximales, los primeros premolares, a nivel de la tercera arruga palatina hacia atrás, 9 milímetros, hacia los lados y 6 hacia atrás y luego 3 milímetros a cada lado. De esa manera se definió y muchos dispositivos
se han definido trabajar en lo que es en la zona T, en la cual publicó el doctor Bjorn Luding, puesto que esta zona T nos hace como una zona segura para poder colocar esos implantes, y siempre y cuando respetando lo que es el recorrido de la arteria palatina anterior. Entonces, de acuerdo a esas posiciones, sobre todo con el límite posterior, con lo que es del paladar blando, tenemos un espacio mínimo o muy pequeño donde deben ingresar los mini implantes y el tornillo de expansión. Entonces, no podemos nosotros planificar un dispositivo solamente con esta referencia o estar seguros de la zona T, pues nosotros estaríamos jugando una ruleta rusa si nosotros no planificamos desde un CBCT, ¿sí? Como vemos en esta evaluación coronal del paladar, tenemos 3 pacientes de diferentes edades, de en 34 años, si observamos en la primera imagen. Si queremos colocar un dispositivo, a lo mejor un pen expander, a lo mejor no tenemos tanta altura o un pen modificado o un BAME. Tenemos que nosotros sortear mucho lo que es las raíces de los molares y de los premolares. A lo mejor un MC2 del doctor Moon o un PEG Lab del doctor Suzuki. Es posible que nos quede bien en este paciente de 34 años, pero si vamos al día de 18 años, y observamos que si queremos nosotros colocar a lo mejor un pen expander con tornillos interradiculares, observamos que no tenemos un buen ancho de hueso. Y el poco hueso que nosotros insertemos a nivel interradicular, es posible que terminemos perforando lo que es el seno maxilar. Y ese poco hueso que tenemos a nivel interradicular de los molares no nos permita ser estables para que soporte la disyunción, las fuerzas de disyunción del tornillo. En la tercera imagen, en 15 años, en esta paciente, en este caso, si observamos interradicularmente, podemos tener un mejor hueso, o si queremos colocar mini implantes de tipo tricortical supraalveolares, tenemos buen hueso. Pero si nosotros queremos aplicar aquí un mini implantes mediales a la sutura palatina, tenemos igual como la primera imagen, lo contrario, perdón, la segunda imagen, vemos que no tenemos una buena altura de hueso. Y entonces de ahí viene, viene que podría fracasar en este paciente de 15 años un dispositivo PELAR o MC2. ¿Ok? Entonces tenemos ahí un terreno que tenemos que valorar. Y si observamos parasagitalmente a 3 milímetros de la sutura palatina, en nuestros límites, que es el conducto nasopalatino, y la sutura, lo que es de la apófisis palatina con las láminas horizontales de los huesos palatinos, vemos que en la primera imagen nos queda perfectamente en donde donde nosotros queramos colocar el dispositivo, un PEGLAB o MC2, que son mini implantes paramediales a la sutura, nos quedaría muy bien. En la segunda imagen, si queremos utilizar el mismo dispositivo que les indico, tendríamos que a lo mejor colocar un poco más anterior el dispositivo con los mini implantes. Y en la tercera imagen, pues dudaríamos mucho en colocar a lo mejor mucho más anterior el dispositivo en el paladar. Y es posible que al momento que nosotros logremos pasar con estos mini implantes paramediales, a lo mejor quedemos cerca del conducto nasopalático. ¿Ok? Entonces, en este estudio de Negrisoli, nos indica que en la parte anterior del paladar, siempre a cualquier angulación, siempre vamos a tener mayor hueso que nos permita soportar esos mini implantes. Entonces, muchas veces debemos saber qué tipo de inserción van a quedar nuestros mini implantes. Si es una inserción monocortical, es decir, solamente que pase un poco de hueso de la cortical de la bóveda palatina con sumado el hueso esponjoso.
Los efectos de la inserción bicortical, que es lograr mayor estabilidad al sumar una segunda cortical, nos va a ayudar a una mejor función en la disyunción, como son los conceptos del doctor Bumun, en el cual lograr esa bicorticalidad, sobrepasar 2 milímetros en el piso de fosas nasales, permite que sea más estable la disyunción. También podemos pensar si el dispositivo, los mini implantes que queremos para el expansor, también pueden lograr una inserción tricortical, lo que propone el doctor Ken Wisenhauer, en el cual es lograr que los mini implantes toquen a lo que es la unión de la cortical del ángulo infrainterno de las fosas nasales y externo de las fosas nasales y el infrainterno del seno maxilar. En esa conjunción, permitir que se logre una mayor estabilidad de estos mini implantes para lograr disyunciones adecuadas, sobre todo en pacientes adultos. De acuerdo al tipo de inserción de los mini implantes, si logran una cortical o dos corticales, como en este estudio de Lee, en el cual valoraron pacientes con un MC2 de Moon, ya sea colocando una inserción de los 4 mini implantes tipo bicortical, lograron ser superior a los que combinaron con una inserción monocortical y bicortical y sobre todo sobre la inserción monocortical, es decir, existe un mayor efecto de disyunción de la sutura palatina a lo que se logre al tener dos corticales, es decir, un mejor apoyo de esos mini implantes en el cual favorece que se desplace bien el tornillo de disyunción. Una parte muy importante de los mini implantes y el juego con el tornillo es donde nosotros que debemos colocar el dispositivo de- para hacer el marco, o sea, para hacer una disyunción. Y el dispositivo, entre más esté relacionado a lo que es a las resistencias circunmaxilares, va a actuar mejor la disyunción, puesto que si nosotros nos alejamos de lo que es de la sutura pterigopalatina, del contrafuerte cigomático malar y sobre todo la sutura frontomalar, que son las principales resistencias, va a ser más difícil que podamos hacer una adecuada disyunción. Pero sin embargo, al nosotros estar en una parte más posterior ubicar una parte más posterior, más cercana a las resistencias, como vimos en las imágenes anteriores, en los cortes tomográficos tenemos menor hueso. Entonces ahí viene una balanza en dónde debo colocar el dispositivo. Si yo coloco más anterior, el dispositivo en la parte más anterior del maxilar superior, obviamente voy a tener mejor hueso más estable, una mayor altura, pero voy a estar un poco más alejado de lo que es de los centros de resistencia donde debería actuar directamente el dispositivo. Entonces, si yo coloco más posterior, obviamente ese dispositivo va a actuar directamente sobre los centros de resistencia de las suturas para expandir los dos maxilares. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un dispositivo que está anclado en la zona anterior del maxilar, pero el resultado es que la sutura palatina tiene una apertura en tipo en B. ¿Por qué? Existe mayor fuerza sobre en la parte anterior del maxilar y menor fuerza sobre en la parte posterior. Es por eso que algunos colegas conversan que ya hicieron lograr un buen diastema, una buena expansión, pero no logran corregir en la parte posterior la mordida cruzada que estaba, y querían corregir. Es decir, tenemos una apertura de la disyunción en sentido en abanico. Asimismo, aquí tenemos 4 mini implantes con un BAME modificado. Igual, tenemos un poco más anterior los tornillos. El tornillo está en nivel de entre los premolares. Y de la misma manera obtenemos un resultado en cual se abre en forma de abanico. A pesar de que tenemos 4 mini implantes, vemos que la apertura no es tan paralela, es decir, una forma más en B.
Y este mismo MCA, a pesar de que sea MC2, o sea, PEGLAB, y nosotros queremos una apertura paralela, si nosotros nos dirigimos, como en este caso, en una zona parte más anterior, el resultado de la apertura va a seguir siendo eh, un poco más en B, no tan paralela. Pero si nosotros logramos ubicar, como en este caso, los mini implantes cercanos a lo que es a las resistencias circunmaxilares, observamos claramente que la apertura es más paralela, es decir, tenemos una apertura eh, equitativa en la parte anterior del maxilar y en la parte posterior, corrigiendo así bien el problema transversal. Tenemos este caso de esta niña de 12 años que viene por su consulta por ese canino que está en una supraoclusión. Y el motivo de consulta era que el paciente simplemente era por el canino, que quería, que no se alineaba y ahí erupcionó muy arriba. Pero sin embargo, vemos en la panorámica dental, vemos cómo se encuentran raíces muy cortas de los incisivos superiores. Entonces, con un antecedente familiar, que la mamá también tuvo enanismo radicular e incluso llegó a perder los dientes, los incisivos centrales, y luego fueron reemplazados por implantes, nos queda como pensar que si nosotros, ¿qué debemos hacer si nosotros eh, necesitamos expandir en este caso? Y cómo podemos también pensar cómo lograr el espacio suficiente para eh, que ese canino se integre a la oclusión, ¿sí? Entonces, aquí vemos tomográficamente que casi todos esos 4 incisivos tienen realmente ese enanismo radicular, una relación menor a 1 a 1. Entonces, es preocupante pensar que si nosotros hacemos una corrección transversal con Hyrax, es posible que al soportar el Hyrax en esta niña, ¿sí? La fuerza ortopédica, al tener un antecedente familiar o una predisposición al enanismo radicular y a la absorción, es posible que se resuelvan esos molares. ¿Ok? Entonces, valorando tomográficamente, vemos que tenemos un buen hueso en la parte supraalveolar de las raíces, de los molares superiores, y planificamos colocar mini implantes tricorticales, como vemos en este caso, ¿sí? Entonces se planifica mediante flujo digital crear unas guías que nos permita llegar a esa zona. Es así como colocamos los mini implantes para corregir a esta paciente su problema transversal primero. Entonces nos queda así con 2 microimplantes a nivel entre los primer molar y segundo premolar. Aquí tenemos lo que nos planificamos cómo quedó. Necesitábamos corregir, de acuerdo al análisis UPenn, 4.4 milímetros. Entonces, aquí se pensó por el hecho de que se hizo igual luego de la inserción de los mini implantes, un escaneo y sobre su modelo para hacer la placa, hacer el aparato de disyunción. Y aquí vemos el resultado como el proceso de disyunción con activaciones lentas de una activación diaria se logra una buena expansión del maxilar superior. Esa disyunción que obtenemos nos ayuda a corregir el problema transversal del paciente, a tener una mejor coordinación del arco y sobre todo al tener un espacio por el diastema de la disyunción nos permite obtener un espacio para poder eh, integrar al canino superior. Es así como terminamos toda la disyunción. Y si observamos el corte con 2 microimplantes de manera tricortical, hubo una disyunción bastante adecuada, un poco ligeramente paralela, pero los tornillos bien estables sin que interfieran sobre las raíces de las piezas dentales o que perfore el seno maxilar o el piso de fosas nasales. De esa manera logramos la expansión adecuada de una manera eh, sostenible y sobre todo que se mantenga estable en el tiempo. Es así que solamente tratamos del arco superior,
hasta que erosionan todas las piezas definitivas y de esa manera con braques de autolivado pasivo, que fue creando el espacio y de esa manera se integró el canino. ¿Ok? Así como solucionamos el motivo de consulta de este paciente. Hay que tener en cuenta que los objetivos de la corrección transversal es que al final de nuestro tratamiento de ortodoncia es que tengamos dientes centrados en sus alvéolos, dientes rectos y sobre todo soportados por lo que es una cortical externa y una cortical interna. Al obtener que los molares corregidos, sobre todo esa curva de Wilson planos, me permite una adecuada intercuspidación y de esa manera poder lograr un buen soporte periodontal y al expandir, pues tener una optimización de las vías aéreas, tener que funcione bien la oclusión de nuestro paciente. Muchas veces nosotros obviamos hacer una expansión del maxilar superior y cuando nos viene un caso compensado, nosotros empezamos a tratar y en un momento cuando llegamos con arcos rectangulares, lo que sucede es que se nivelan las piezas y lo que se logra a veces es una descoordinación del arco superior con el inferior, sobre todo evidenciando lo que es una mordida abierta o una o pérdida de la relación del problema sagital. Entonces, en esos casos, nosotros lo que siempre hacemos es usar elásticos cruzados y de esa manera, pues, terminamos compensando nuevamente el problema que se descompensó con los arcos rectangulares. Pero al momento que nosotros finalizamos estos casos, muchas veces terminamos con contactos prematuros. Al no tener una buena coordinación desde la base esquelética, las piezas dentales simplemente se compensan más y lo que sucede al final es que terminamos con casos con fenestraciones, corticales externas disminuidas y sobre todo lo que es al tener una falta de coordinación, un aumento de la dimensión vertical. Y muchas veces estos casos que no están corregidos transversalmente tienen una alta recidiva y terminan regresando a veces incluso por esos contactos prematuros con problemas articulares. Es por eso que no solamente pensamos en corregir una curva de SPI, sino también debemos tener en nuestra meta corregir una curva de Wilson. En este caso, por ejemplo, de esta niña que viene por un retratamiento de ortodoncia, ya tuvo un tratamiento de 3 años anteriores, y en el cual ella viene así con una descoordinación de los arcos, no se habían puesto los braques en los segundos molares, y esa mordida abierta era lo que más le quejaba. Y yendo a su valoración tomográfica tenía 5 milímetros de deficiencia transversal. Entonces, teníamos que corregir el problema mediante una disyunción. Entonces, en este caso era candidato a realizarse un MARPE porque ella es adolescente. Y tomográficamente vemos que no tenemos un buen hueso para colocar un MC. Y en este caso, pues tenemos a los lados, en la zona supralular, un hueso bastante adecuado, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Valoramos qué mini implantes queremos colocar en esa zona y de esa manera colocamos estos mini implantes, los anteriores monocorticales, pero en buena altura de hueso, y en los posteriores de manera tricortical. Entonces aquí tenemos la colocación de mis mini implantes, anteriores monocorticales, paralelos a lo que es fuera de lo que es el conducto nasopalatino y en la parte posterior, pues hacia arriba. Y esto es, tras 2 activaciones diarias donde empezamos, logramos después del haber logrado el diastema, paso a una activación diaria y este es el resultado tras un mes de activaciones con una vuelta diaria, logro el efecto de una expiunción adecuada. Me voy con una activación diaria porque quiero que la fuerza ortopédica del disyuntor sea adecuada. Muchas veces cuando metemos muchas activaciones de principio a final,
corremos el riesgo de a veces tener inflamaciones o pérdida de estabilidad de los mini implantes. Entonces aquí la estabilidad de los mini implantes tras la disyunción es muy importante porque los mini implantes nos deben soportar todo el proceso de disyunción y también el proceso de estabilidad que se va a reosificar la sutura palatina. Entonces tenemos este resultado. Tras la alineación, empezamos, este caso fue propuesto para una cirugía ortognática. Entonces se fue descompensado transversal también eh, con brackets, la parte sagital, la angulación de los incisivos superiores e inferiores, y de esa manera se fue sometido a una cirugía ortognática para corregir el problema sagital y vertical de esta paciente clase 2. Y así tenemos el resultado. Y lo importante en estos casos es que el marco, la disyunción, nos ayuda a que logremos fácilmente o de manera más, sin muchas mecánicas, lograr una adecuada coordinación de arcos del arco dentario superior con el inferior. Y eso de los objetivos transversales que tenemos en mente, que tenemos como meta, en que las piezas deben estar rectas, centradas dentro de los alvéolos y con buena intercuspidación es parte de que logre este caso una buena estabilidad a largo plazo. Es así como terminó mi paciente tras la cirugía y todo el proceso de disyunción también. Entonces tenemos que este caso nos va a permitir que la paciente se mantenga saludable en sentido oclusal y articular. Y algo muy importante, pues también la mejora en las vías aéreas. Tenemos este paciente ya de 28 años que viene también por un retratamiento de ortodoncia, en el cual el paciente también presenta esa mordida abierta, esa recidiva de su anterior tratamiento de ortodoncia. Entonces viene con dolor articular, pocos contactos oclusales, masticaba con el segundo y primer molar superior y lo que le molestaba más era su problema articular. Observamos cómo se encuentran las compensaciones a nivel de los primeros y segundos molares. Y lo importante en este caso es que empieza una degeneración del cóndilo derecho, ya teniendo incluso un quiste subcondral y osteofitos que empiezan a tener esa disfunción de esa articulación temporomandibular y dolor, sobre todo en la masticación de este paciente. Necesitábamos expandir, solamente teníamos una discrepancia de 2,3 milímetros, entonces usamos férulas y en este caso también lo propusimos corregir esa pequeña deficiencia transversal. Se le colocó un MC2, hubo una buena disyunción y en la parte sagital empezamos a lograr una buena coordinación de arcos y también a corregir un poco el problema sagital con mini implantes extraalveolares. De esa manera, empieza tras la disyunción más la coordinación de arcos del tratamiento de ortodoncia, vemos que empieza a lograr una buena coordinación ósea desde la base ósea del arco superior para que se relacione bien con el arco inferior. Entonces nosotros en la oclusión no solamente pensamos en una corrección sagital y vertical, sino también en sentido transversal para lograr una estabilidad. Y hay que tener en cuenta muchas veces que nosotros no solamente pensamos que los arcos que tenemos nos va a dar un gran tamaño. Hay que tener una base ósea para que nosotros podamos modificar la forma del arco. Si no tenemos nosotros una arcada bien desarrollada o que esté correlacionado con la mandíbula, va a ser muy difícil que nosotros podamos lograr cambiar esa forma del arco. Y si lo logramos corregir las formas de arcos en maxilares atrésicos, es posible que terminemos con problemas, sobre todo periodontales. Y no solamente debemos pensar que un problema transversal está asociado a una
a un patrón esquelético. Muchas veces en este estudio de Juan de Corea nos indica que el problema transversal no está asociado a ningún patrón esquelético. Es decir, un braqui puede tener problema transversal, igual un dólico, y el mesofacial también. Así tenemos este caso, pues tras la expansión y la corrección de la oclusión y logramos que se asiente bien la oclusión posterior y se cierre la mordida abierta anterior y logrando contactos adecuados, es decir, cambiar el- lograr que esa coordinación, esa expansión y ese tratamiento de ortodoncia nos permite lograr contactos adecuados y simultáneos en toda la arcada. Entonces, al final logramos que el arco superior esté bien coordinado con el inferior desde su parte esquelética y que los molares se verticalicen, se centren y que estén bien intercuspidados y eso le permita que tenga una estabilidad. Y en la articulación temporomandibular que tuvo el paciente de este osteofito, este quiste subcondral, vemos su reparación y también la recorticalización y la limitación del problema en el cóndilo derecho. Así como cambió el perfil también, tras la mecánica que logramos con unos mini implantes en la parte inferior. Y sobre todo el paciente lo que más quería era que ya no tenga dolor. Pues se le ve ahí en su mirada como ya en un inicio llega con una fase de dolor, ya después viene el paciente ya más estable, más tranquilo. Lo que más buscaba y obviamente la expansión como vemos aquí nos ayuda a que también esa sonrisa se haya logrado una mejor estética. Y que a veces nosotros ¿cómo tenemos que valorar clínicamente? Muchas veces no obviamos ese problema y solo diagnosticamos cuando vemos la mordida cruzada posterior. Cuando hay un maxilar atrésico, muchas veces los incisivos anteriores se encuentran con una inclinación de las coronas hacia distal, que eso no favorece a la estética. Y es algo muy importante que la línea mucogingival inferior es mucho más ancha que la línea mucogingival superior. Entonces, esas son características clínicas que nos permite identificar. Y en la sonrisa, al no tener un maxilar desarrollado, hace que presente los pacientes con un arco estético no adecuado, muchas veces recto, plano, con un flaring en la sonrisa. Y eso al paciente no le agrada. Entonces, en estos casos de estas sonrisas que vemos acá, se incide mucho el marco en la sonrisa. Obviamente los maxilares atrésicos no se van a ver bien por más mecánicas o alineadores que nosotros sometamos a estos casos sin previamente corregir el problema transversal. Obviamente a lo mejor no logremos el resultado deseado en la parte de la sonrisa que es el paciente. Entonces en este caso logramos hacer expansiones con el MC2 de Moon y ese es el resultado que logramos al final, es decir, que se empieza a coordinar bien el arco superior con el inferior y obviamente la sonrisa mejora, cambia. Es decir, lograr que existan tipos mesiales de las coronas, de los bordes y distales a nivel gingival con las raíces y que permita tener una curva de sonrisa adecuada. Los tres casos, si observamos, obviamente el mar le está ayudando a que logre una adecuada exposición de su sonrisa de estos pacientes, ¿sí? Y muchas veces estos casos, al no ser, a veces con el diagnóstico, el problema transversal que tiene, provocan canteamientos, que las líneas medias se desvíen y muchas veces la mordida cruzada unilateral es por un acomodamiento mandibular, provocando así asimetrías. Cuando el maxilar superior con el inferior no se encuentra bien coordinado, el paciente lo que hace es acomodar la mandíbula hacia un lado o hacia el otro lado para poder funcionar, para poder masticar. Y esto lo que hace es provocarle un trastorno temporomandibular y sobre todo en pacientes en crecimiento acentuarse más la desviación mandibular o
hacer más asimétrica la mandíbula. Nosotros tras la corrección, tras la expansión, lo que sucede es que al expandir el maxilar superior, hace que corresponda la mandíbula, es decir, que pueda lograrse una buena asentamiento de la oclusión. Por eso que es muy importante corregir desde tempranas edades, sobre todo en adolescentes, para evitar estas disarmonías en el crecimiento, ¿sí? Puesto que cuando se encuentra este maxilar puede desembocar en desde asimetrías mandibulares y también un canteamiento oclusal. Es por eso que en este estudio de Evangelista, de la doctora Karina Evangelista, indica que tras la disyunción maxilar, sobre todo en niños, la posición del cóndilo en sentido vertical mejora y también existe de una ligera mejoría del yoke maxilar en 0,5 grados. Es decir, logramos una buena corregir la simetría, lograr una mejor simetría, valga decir, para que el paciente se desarrolle adecuadamente durante su crecimiento. Es por eso que, bueno, en este estudio que hicimos con mi residente en la Universidad de Hemisferios de Quito, valoramos pacientes atrésicos, cuántos pacientes atrésicos presentan desviaciones mandibulares. Y de 55 pacientes con atresia, el 80% presentan una desviación mandibular, ¿sí? Mucho mayor que al grupo control, que era 18,18%. Es decir, que esos pacientes hacen lo que, al no tener un buen maxilar correspondido, hacen que traten de acomodar lo mejor posible al lugar que les sea cómodo para poder funcionar. Por ejemplo, este paciente que vemos con una desviación mandibular bastante marcada hacia la izquierda, este paciente clase 3, lo que hicimos es corregir primero el problema transversal y también aplicamos una máscara facial para hacer una tracción del maxilar superior. Entonces logramos la disyunción adecuada de este caso, más la protracción maxilar. Y si observamos la mandíbula, como solamente con la disyunción, vemos cómo se va centrando hacia la línea media. Es decir, la mandíbula se acomoda mejor, ¿sí? Y el problema, como terminó este caso, si no hubiese recibido un tratamiento en estos casos, posible que haya terminado con una simetría más acentuada. Así como en este caso, tras de ortodoncia, perdón, primero disyunción con MC2, más ortopedia con la tracción de la máscara facial y ortodoncia, logramos que se equilibre bien el problema de la desviación del arco superior e inferior, también logrando espacio para ese canino, para ese 13 que estaba sin espacio. Sin embargo, a pesar de que nosotros hicimos máscara facial y todo, el paciente siguió creciendo, obviamente, pero logramos una adecuada corrección. Ya estas fotos son ya cuando el paciente tuvo 19 años, pues el paciente se quedó satisfecho. Obviamente creció un poco más todavía la mandíbula, pero la tracción y el control que hubo de ortopedia y también en ortosis un poco de elásticos permitió lograr ese resultado. Por ejemplo, esta paciente de 26 años de edad que tiene un canteamiento oclusal, como vemos acá, cómo se encuentra el apiñamiento, que se encuentra muy apiñado, sobre todo para el lateral superior derecho, y también ese apiñamiento en el arco inferior. Entonces, si vemos acá en la tomografía, este maxilar, al ser atrésico, cómo terminó siendo un poco canteado. Entonces, vemos tomográficamente que necesita 7 milímetros de corrección. Entonces, por el cual colocamos un MC2, logramos la disyunción de los 7 milímetros. Y esto muy importante, mientras todo proceso que esté de estabilización de la expansión, ¿sí?
Me permite que los tornillos, al estar en buen hueso, el dispositivo permanezca bastante estable. Después de un año de retención, nosotros retiramos, nos ayudó a mantener bien lo que es el problema, la parte del ancho maxilar y lograr que esa disyunción me favorezca con espacio para corregir el apiñamiento severo. Es así como tenemos el- el resultado de la disyunción, la corrección del problema transversal. Es así finalizamos el caso, ¿sí? ¿Cómo logramos que ese maxilar quede desde su base ósea bien coordinado con la mandíbula? ¿Ok? Al tener bien corregido ese maxilar nos permitió también, con la posición de Brax, más la nivelación del sistema de ortodoncia, me permitió también corregir ese canteamiento cruzal. Aquí tenemos las finales, cómo quedó el paciente, ¿sí? Incluso la proyección del mentón ayudó porque las, los dispositivos de expansión favorecen también a que al corregir un problema transversal también sea un control vertical para el paciente. Es así como terminó el paciente, con una adecuada sonrisa, agradable, bastante satisfecho el paciente. Y el problema de la asimetría y el canteamiento bastante mejorado. Por el cual, para concluir, entonces en estos pacientes, para el MARPE, va a ser siempre obligatorio el CBCT, ¿sí? Para poder, sobre todo, descartar problemas transversales. El MARPE necesita una planeación anatómica obligatoria con CBCT antes de la selección del dispositivo. Es decir, no podemos ir con una panorámica, una lateral, solamente a hacer un diagnóstico y hacer una planeación de estos dispositivos. Obligatoriamente, nosotros tenemos que buscar zonas estables para los microimplantes, zonas individualizadas para cada tornillo, para que soporte adecuadamente las fuerzas de expansión, ¿sí? Y muy importante que en estos casos el paciente colabore bastante bien, tanto en las activaciones como en higiene del caso. Muchas gracias, doctores. Aquí tengo al doctor Eduardo Tenorio. Agradezco muchísimo a él por su invitación a este webinar. ¿Sí? Cualquier pregunta, cualquier duda, aquí está mi WhatsApp y mi Instagram por donde les puedo contestar. Muchas gracias, doctores. Muchísimas gracias, Eduardo. Excelente presentación. Muy bueno. Súper enriquecedor. Gracias, gracias, doctor. Estamos bien. ¿Alguna Vamos a ver, pregunta? vamos a ver aquí en los grupos si tienen alguna pregunta. Eh, Eduardo, yo tenía una pregunta. Por Dime. ejemplo, mira, yo coloqué hace algún tiempo, eh, coloqué un marpe con Mm, dos tornillos, ¿no? Y ya. yo, según lo que yo había tomado en la tomografía, lo que había visto, la parte anterior no tenía mucho hueso, entonces coloqué más para posterior. Ya, Ujú. y ahora que tú mencionaste eso, que hay que evaluar un poco la parte anterior y considerar que en la parte posterior tenemos las estructuras de soporte donde hay, o ponen más resistencia. Eh, por ejemplo, en qué caso, o sea, en qué caso uno como que dice, bueno, prefiero colocar atrás y no adelante, ya, porque a pesar de que adelante puedas tener un poquito más de hueso, tienes más estabilidad atrás por las... ¿Será que en una persona joven es mejor colocar adelante o sea, colocarlo un poquito más adelante que atrás? Claro, es importante en estos casos, si yo coloco un poco más anterior, como siempre va a haber más hueso, siempre en la parte entre los premolares o en la parte posterior a lo que es el conducto nasopalatino, siempre vamos a encontrar más hueso, ¿no? Ujú, Entonces, ahí viene el juego, en donde, sobre todo en niños, ¿no? Si yo coloco un MC2 o un PECLAV en la parte posterior, como no tengo tanto hueso, posiblemente los tornillos, lo que me ha pasado en un principio era, y por eso busqué otras zonas, era que durante la disyunción o al final de la disyunción, esos mini implantes ya perdían estabilidad y terminaban flojos.
terminabas de expandir, sí, pero ya terminaban flojos o se sobresalen como que empiezan a extruirse. Ya. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿por qué ahora en esta zona, en los adolescentes, por qué a veces sucede que en estos dispositivos, el dispositivo tiende sobre todo a- a presionar contra la mucosa después de un mes o 2 meses? Porque esos tienen los molares, primero, están en un proceso eruptivo. Dos, el proceso, existe una remodelación, lo que es en el piso de base, fosas nasales y en el techo de la bóveda palatina. Entonces, eso es una. Y cuando yo quiero corregir en adolescentes, uso siempre esta parte tricortical, porque es supraalveolar. Hay dos cosas, hay más hueso y al tener una relación con tres corticales estoy más estable, ¿sí? Ahora ahí puedes poner un poco más anterior a los dispositivos o en el caso poner el tornillo de expansión un poco en la parte hacia atrás, que eso también puedes hacer, ¿sí? Digamos, pones 4 microimplantes un poco más anterior, pero el tornillo de disyunción un poco más posterior, entonces te permite seguir trabajando sobre las resistencias. Ya. El caso es que como te digo, o sea, si pongo más anterior, me alejo de los centros de resistencia, pero estoy en buen hueso, Claro, en buen es un hueso. buen hueso. Ujú. ¿Sí? Ahí habría Ahí, que valorar, ¿verdad? ahí tendrías que ver que si en verdad con una tomografía, a pesar de que haya sido en abanico y tu objetivo de corrección era 6, pues valorar que lograste los 6. ¿Sí? Ya. Porque a veces sucede que pasa que la parte anterior es un poco más recidivante, ¿sí? Que la posterior, Ya, ¿sí? Perdón, la posterior es más recidivante que la anterior, porque la posterior tenemos los centros de resistencia y si no logras una buena estabilidad, obviamente, eh, comprime nuevamente el problema el maxilar y de ahí viene qué tiempo tengo que yo mantener el dispositivo de disyunción estabilizado. Y ya. se indica que yo recomiendo tener más de 6 meses, puesto que nosotros muchas veces dicen, no, tenle 2 meses, 3 meses, y lo que nosotros estamos haciendo muchas veces es una separación de dos partes de un hueso, a diferencia de una reducción de fractura. Entonces, eso también es importante. ¿Qué tiempo tengo que estar estabilizando mi dispositivo de disyunción? Se indica que lo más, por proceso fisiológico óseo, por ese espacio que queda, se espera 6 meses. Incluso un artículo de la doctora Daniela Garif indican que hasta por 16 meses no se había cerrado todavía la sutura, sobre todo a nivel del dispositivo. Entonces, lo recomendable es de esa parte, que logres primero, si pones muy anterior el dispositivo, ver que en la parte posterior hayas logrado la corrección que deseaste. A pesar de que a Perfecto. veces se logra un tremendo diastema adelante y a veces no hay, en algunos, Hay la apertura atrás en posterior. en la apertura, corrección transversal atrás no logras. Si me, Claro. si me, si me Eduardo, para complementar con esto, el doctor Francisco Orejuela nos pregunta qué complicaciones has tenido con el MARPE. De las complicaciones, la mayor es pérdida de estabilidad de los mini implantes, ¿sí? Es lo ¿Cuándo más es común. lo más común? Por ejemplo, cuando sé que no está estable, es que al momento que estoy colocando el mini implante no logro que exista una buena resistencia del hueso, Ya. ¿sí? La Ahí de otra antemano ya sabes que va a fracasar, ¿verdad? Cuando colocando no posible, las sí. cosas, ya sabes, ya. Pero lo importante es medir primero bien la longitud de los mini implantes, que sepas bien cuánto vas a usar los mini implantes, sobre todo en el MS2, sumar bien la cantidad de huesos, saber que si voy a pasar los 1 a 2 milímetros sobre el piso de fosas nasales,
saber que, tener en cuenta eso. Y el otro va a ser el diseño del dispositivo, el fracaso. Por ejemplo, en estos dispositivos de acrílico, que no haga, que hagan bastante juego. Primero que la impresión esté buena, es decir, que al momento que hagas el modelo o el escaneo, todo esté muy bien. Y que la fabricación esté súper bien adaptada del dispositivo con la mucosa. Y que esté bien fabricado y todo eso. Entonces, esos son los dos factores. Entonces, en un MC, por ejemplo, en un PEG-Lab, es posible tener esa separación del dispositivo de la mucosa para que puedan limpiarse bien los alimentos debajo del dispositivo, porque muchas veces dejan pegado el dispositivo y lo que hace es un efecto como arrastre de alfombra, empiezan a presionar contra la Empaquetar todo, mucosa, claro, claro. Se empaqueta todo el alimento ahí. empaqueta y empiezan a inflamarse y obviamente toca parar las expansiones, pero hay que tener en cuenta eso en los dispositivos que son con mini implantes paramediales a las suturas o tener ese espacio en el dispositivo entre la base del dispositivo y la mucosa, y en los de acrílico que se adapte bastante bien, que no haga presión a lo que instalas el dispositivo de acrílico. Eduardo, otra Y- pregunta más, disculpa que te interrumpa. Y por ejemplo, aquí, cuando tú colocas el dispositivo, puede ser un pen modificado que está con acrílico. Me preguntan aquí, ¿cuándo las corticoperforaciones, en qué casos las utilizas? ¿Puede ser en este? las corticoperforaciones Ajá. utilizo yo siempre en pacientes adultos, sobre todo valorando se habla del análisis de Angeleri, pues, lo único que utilizo yo como análisis, la doctora Angeleri, que es muy común este estudio, es solo para ver si le hago perforaciones o no, nada más, no. Y perforaciones lo hago en estadio C, es decir, y sobre todo en pacientes a partir de unos 20 años en adelante, 18, 20 años, si es un estadio C, sí. Ujú. Ajá, los utilizo siempre. Siempre en un estudio del doctor Suzuki indica que al tener microperforaciones mejora un 80% la disyunción. ¿Cada cuánto hace las perforaciones? Las perforaciones, bueno, los realizo cada 2 milímetros, faltándome dos, pero donde yo no realizo es donde van hilos mini implantes. Sobre todo cuando es un MC o un PEG-Lab. No lo realizo a nivel de dónde van esos mini implantes porque puede que haya unos microcracks y esos microcracks pierdan estabilidad de los mini implantes porque solamente están separados de la sutura 3 milímetros a cada lado. Entonces tú me ingresas con el microimplante de 1,8 o 2 milímetros o con el drill para microperforaciones y obviamente tiene una cabeza de 1,2, 1,5. Ah, ya. Te das cuenta que ya reduce ese espacio, ¿no? ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces ya pierde soporte en la parte hacia la sutura, o sea, pierdes soporte óseo hacia la parte donde está la sutura. Ujú. La otra parte importante de los dispositivos es que, sobre todo en estos con mini implantes paramediales, es que nunca queden muy cerca esos mini implantes de la sutura palatina. Sí, Ya. eso se necesita también una planificación tomográfica, planificación con flujo digital, hacer guías y todo eso para poder mejorar la colocación de los mini. Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias. Creo que Gracias, sí, gracias, resueltas Eduardo. todas las preguntas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Enrique. Gracias, doctor Bachi. Hola. No tengo tanta experiencia, no soy un experto en disfunción MARPE, yo tengo un par de casitos, pero yo he visto que yo tengo que aprender mucho más, indicar más, ¿sí? Muchas veces no logramos, no logramos no tenemos la condición
identificar os casos que demandam os marcos, na verdade. Ujú. Sí, Isso é muito importante. Diagnóstico, sempre. sí, doctor. Pero uma ferramenta excepcional. Por supuesto que sim. Os casos estão lindos. Felicidades, doutor. Gracias, doctor Enrique. Muchas gracias, doctor. Finalizamos então ou não? Estamos finalizando, sim? Tenório Acho que quer sim, então. finalizar? Bem, sim, deixa eu só falar em nome da BOL, eu quero agradecer muito ao colega Eduardo Miranda, amigo, que vem a Gracias. Brasil. Estarás em el WFO, Rio de Janeiro, No, em esta outubro? ocasión Ou, justamente tengo un evento acá, un ah, evento familiar, y entonces sí, amigo, tudo bem, pero tudo bem. Vamos, né? La cancélalo. familia puede esperar, Eduardo, Traga a vamos. família, traga Rio de Janeiro, samba e tudo bem. Claro, No, claro. todavía hay tiempo. ¿Cuándo es? Outubro, 20, 21 ou 23, ¿no? 22, mais ou menos, não me acordo aqui. Ah, Todavía tengo tiempo. Tengo que portarme bien del todavía. 20 al 25. Tem que portar. Tengo que portarme bien. Foi simpático. Amigo, olha, foi muito bom vê-lo e esteja sempre presente na Muchas BOL. gracias por la invitación. Un Sim, honor haber mas expuesto aquí ante la Asociación Brasileña. Es mi primera vez, creo que ante un público de Brasil. Ujú. não, que bom. Tengo que repasar el portuñol. El Não, portuñol. Ah, estava ótimo, entendemos muito bem. Eduardo, Muchas gracias. Tenório, termine, por favor. Boa noite a todos, tá? Obrigado pela presença de todos, tá bom? Obrigado a todos. Chao. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por todo. Gracias por Chao. salud. Bye. Obrigada. Gracias.